Vamos a presentar brevemente a Moema. Agradecemos a los que estáis por allí, José Mari en San Sebastián y Bilbao, y posiblemente alguien vaya conectándose. Moema Miranda es socióloga, estudios también de administración pública, teología, eh, seguro que me olvido alguno. Actualmente es asesora de la Conferencia de Obispos de Brasil, del área de Ecología Integral. Eh, Hace unos años participó en un ciclo, en la época de la pandemia, un ciclo que se llamaba Tejiendo Redes, en la Iglesia Brasileira también. La semana pasada he estado en el Congreso de Teología Latinoamericana, en Lima, eh, hablando también de geopolítica. Entonces, Moema incorpora, y la vamos a disfrutar, toda la situación global del mundo, la complejidad y, y la vida de la Iglesia y el espíritu. Y en este Jubileo de la Esperanza, ella nos va a traer, creo también, esperanza. Así que gracias de verdad, y te disfrutamos un ratito y luego dialogamos en esta pequeña asamblea. Estamos 30 personas acá en Madrid, de, de otras 30, veintitantas organizaciones de esta plataforma Redes, de distintas congregaciones. Muchas gracias, Moema, por el esfuerzo, el interés de estar aquí, y tenemos muchas ganas de compartir contigo. Gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días, paz y bien. ¿Me escuchan bien? Qué bueno, qué gusto estar con ustedes en este día de San Francisco, ¿no? Día 4 de octubre, un día tan especial para nosotros los franciscanos. Yo soy leiga franciscana también, además de estar en la comisión. Y entonces es un gran honor, un gran gusto podermos estar juntos, de charlar y compartir un poco sobre este tema tan desafiador, que es tener esperanza en el tiempo del caos, ¿no? ¿Cómo garantizar eso? Y yo quería entonces compartir un poco a partir de ahí, de a dónde estamos haciendo nosotros en la red de iglesias de minería, que es una red que está en América Latina, en comunidades que hacen resistencia al avance de la minería. Tenemos más o menos uns 12, 13 años de caminata, y estamos desde los territorios, pero también articulando a las instancias de iglesia, ¿no? Obispos. Entonces, en un caminar que va desde la iglesia de base, de las comunidades, de la gente de a pie, hasta las estructuras, las instancias que también nos parecen, ¿no? Reivindicando esto, que somos iglesia, ¿no? Nosotros somos iglesia, y la iglesia sinodal tiene que ser esta iglesia que incorpora, que valora, que reconoce no solamente las estructuras o las instancias jerárquicas, pero también los que, tomados de fe de la palabra de Dios, siguen en la lucha en sus territorios. Entonces, desde ahí comparto con ustedes algunas ideas sencillas que hemos estado trabajando, pero también con la emoción de ser hoy el Día de San Francisco, que para nosotros en particular, los franciscanos, es tan especial, ¿no? 3 o 4 ideas, no más, en este poco tiempo. La primera es reconocer que vivemos tiempos extremadamente difíciles. Son los tiempos más difíciles que la humanidad ya ha pasado en este planeta, que es la perla del cosmos, ¿no? Cuando tú miras el cosmos, si miras las estrellas, hay más estrellas en el cielo que granos de arena en el planeta Tierra. Y en todo que la vista humana alcanza, este planeta, la Tierra, es el único que abriga este misterio increíble que es la vida, ¿no? Este misterio siempre más complejo a cada rato. 13 billones de años tiene este universo, 4,5 el planeta Tierra, más o menos 3,8 billones de años, la vida cada vez más compleja y linda. Y de todos los tiempos ya duros y difíciles por los cuales pasamos y pasamos en cada uno de nuestros países o nuestras vidas personales, nunca ha habido
un tiempo tan desafiador como este. Esta esta comprensión, a mí me parece fundamental, porque, parte de esta condición del planeta, por primera vez, uno de los sus seres criados, una parte de la humanidad, puede, de hecho, exterminar la posibilidad de continuidad de la vida. Ante este hecho, muchas veces nos sentimos desanimados, cansados, fracasados por tantos intentos que hemos hecho de caminar diferente, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado, nosotros que tenemos los pelos blancos, ¿no? Ya hemos estado hace rato haciendo una lucha por un mundo distinto. Y cuando miramos para atrás, como decía Walter Benjamin, cuando tú miras para detrás, tú empiezas a mirar que la lucha ha sido larga y que parece que el enemigo sigue ganando la batalla. Entonces, la primera idea es a tener es que es sistémica la condición que vivimos y el desánimo, el desalento, el cansancio son inherentes al sistema. Pero más, y esa es la segunda idea, es que mantener el desánimo, que generar este cansancio constante. Byung-Chul Han dice que vivimos la sociedad del cansancio, donde integramos en nosotros mismos el patrón y el esclavo, ¿no? Entonces estamos en la sociedad del burnout, estamos en la sociedad de las pastillas, del cansancio, y la internet y toda la red nos exigen todavía más. Entonces hay poco espacio entre el tiempo de descanso, el tiempo de trabajo, el tiempo de oración, el tiempo de meditación. No estamos todo el tiempo demandados de atención, una super atención. Este estado es funcional a que el sistema siga, ¿no? Porque justamente nos ayuda a estar aislados y a estar como que en parálisis. Mais ou menos em 2017, eu tratei de retomar, o 2012, o Fórum Econômico Global, que se reúne em Davos, você sabe, não? A cada ano se reúne la nata, la crema de la crema, del poder mundial em Davos. Al se reunirem en este relatório, haviam identificado 2012, se não me falha a memória, que o ressentimento, o ódio e o ânimo seriam os elementos mais preocupantes que veían eles em el cenário futuro. Justamente porque o modelo neoliberal ha prometido que todos íbamos a estar incluídos em um mundo de pleno desenvolvimento, e a verdade é que o planeta não aguanta este modelo. Então, temos que fazer um giro gigantesco e que implicaria um cambio de ganancia, de forma de vida muito, muito estrutural. E todavia seguimos tendo que hacerlo, não? Entonces, desde ahí nos preguntamos a dónde brota la esperanza. Y nosotros en la red, Iglesias de Minería, que nos juntamos hace 12 años, miramos que sigue brotando la resistencia de la gente a donde te parecía que las puertas estaban cerradas. No sé si han visto ahora en Ecuador, cuando el presidente cerra todas las condiciones, sale un gran movimiento indígena de los pueblos indígenas que estaban muy dispersos y no estaban unidos, pero lograron hacerse y fortalecerse. En la Amazonía brasileña, ahora les voy a compartir este pequeño artículo, una compañera nuestra, Irma Vieira, recién, una bióloga, ecóloga muy competente y muy compromisada con la Amazonía, demuestra cómo la floresta, que ya empieza a entrar en sufrimiento, pero no sufre de manera igual. Entonces, si tú tomas la floresta amazónica, las áreas de reservas indígenas, las áreas de los territorios demarcados para los indígenas, para los quilombolas, son las áreas que la floresta está viva, todavía sigue como un subidoro de carbono y se hace cada vez más fuerte. Son las áreas a donde no hay indígenas para protegerlas, a donde el agronegocio avanza, las áreas de sufrimiento de la propia floresta.
O sea, no es un fenómeno natural, es un fenómeno de acción humana y seguimos pudiendo resistir. Y ahí yo quería compartir con ustedes dos grandes líneas por las cuales en la red de iglesias de minería hoy estamos haciendo esta fuerza espiritual de la resistencia. Porque a eso nos hemos dado cuenta. Cuando nos juntamos en la red, hemos percebido que las comunidades que son capaces de resistir, las comunidades que no se quiebran cuando la minería llega con su propuesta mentirosa de desarrollo, son las comunidades que lo hacen baseados en su fe cristiana, muchas veces, cuando la iglesia está cerca, esto es un gran valor, pero siempre con una abertura espiritual hacia los otros pueblos que también resisten. Esta abertura de espíritu, de esta libertad de espíritu, que podemos decir que es propia de un cristianismo, no seguramente el cristianismo de la cristiandad, pero un cristianismo, y con este es lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Porque nosotros hablamos desde nuestro ser cristiano, conectándonos con los indígenas, pero cuando hablamos desde esta perspectiva, podemos de hecho hacerlo como hermanos y hermanas. Entonces, dos ideas queríamos compartir. Hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis de Juan, porque el Apocalipsis de Juan es el libro escrito en los años 90. Jesús ya estaba muerto, el templo de Jerusalén ya estaba destruido, el cristianismo empezaba aquí y allí a disputar algunas iglesias y Juan, en la isla de Patmos, mira y hace una develación, y a eso se refiere Apocalipsis, hace una develación de cómo la conexión entre el imperio tiene tres patas fundantes que la sostienen. Una pata que es el poder del dinero, una pata que es el poder del Estado, del poder político, y una pata fundamental son las iglesias instituidas. Entonces, muchas veces, cuando eso se combina, ahí se hace, de hecho, una alianza que en el Apocalipsis de Juan, quien hace el enfrentamiento es el cordero que trae la marca de la degola. Entonces, el libro del Apocalipsis de Juan es primero un libro que explica el funcionamiento del sistema, que, a- que avisa y anuncia que debemos estar alertas para no estarmos conectados con ese sistema. ¿Y qué más? Hace la pelea, digamos, la pelea a través de la fuerza de la violencia, de la no violencia activa. Por eso Martin Luther King, a él le encantaba tanto el libro del Apocalipsis de Juan, porque lo que guía es el cordero que trae la marca de la degola, el cordero que, habiendo sido violentado, no violenta, no se transforma en el dragón, no se transforma en el león. Es este cordero que tiene la espada con la lengua y que hace la conexión de aquellos que ya habían estado enfrentando turbulencias y batallas y que no se corrompieran en este proceso porque seguirán fuertes y firmes a su lado. Pero ¿cómo lo hicieron? Esa es la pregunta. ¿Cómo lograron hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo no nos desanimamos? Esa es la pregunta. Y ahí quería compartir con ustedes dos primeras ideas. Hemos estado estudiando con un teólogo dominico, mexicano, llamado Carlos Mendonça Álvarez, a su libro que se llama Resurrección como Insurrección. Colonizar. Ele ha empezado por esta palavra de Leonardo Boff, que a ressurreição é uma insurreição, não algo que ocorre depois da morte, no tempo do pós-morte, pero algo que ocorre cada vez que uma vítima se transforma em sobrevivente e atua coletivamente para enfrentar a brutalidade a que havia sofrido. Carlos Mendonça Álvares segue, e empezó a hacerlo,
seguindo las madres buscadoras en México. En México, ahora mejor, pero una gran violencia asombra el país, como Colombia, como Brasil, como Ecuador, y en muchos casos las bandas criminales están muy ligadas a la economía formal y muchos jóvenes son asesinados y simplemente depositados en fosas comunes. Y las madres que buscan a sus hijos empiezan a sumarse unas a las otras. Estas madres que buscan a sus hijos buscan acuerdos de hijos, pero logran encontrar en estas fosas comunes pequeños pedazos y recuperan la dignidad de muerto de su hijo. Y a partir de ahí hacen pequeños movimientos rituales y empiezan a hacer la denuncia del sistema porque se unen unas a las otras. Las familias buscadoras comienzan entonces a ser hoy una fuerza que anuncia y que denuncia la violencia, pero comienza a ser también la fuerza que no se somete al miedo que la violencia genera. Las madres buscadoras en México se transformaron en un gran movimiento de resistencia, de la misma manera que las madres de la Plaza de Mayo en Argentina habían sido. Entonces, frente a este movimiento de terror, a este movimiento de horror, no se paralizan, pero caminan, y caminan a partir de la fuerza que tiene la mujer. Pero no caminan solitas, no caminan aisladas, caminan criando novas comunidades, caminan criando novas fuerzas de resistencia. Esta idea de que la resurrección entonces no es algo que ha ocurrido solamente a Jesús, que la resurrección es este fenómeno que no permite que la muerte tenga la última palabra, que no permite que la muerte represente el olvido, que no permite que la muerte represente el olvido de la lucha y del deseo que ha movido a estos jóvenes, el deseo de una vida mejor. Estos jóvenes que van llamar, que muchas veces se generan novas energías, que es lo mismo que hacen las comunidades indígenas, las comunidades que resisten a la voz de la minoría, que resisten con la fuerza de la esperanza, pero lo hacen baseados en gran convicción. Y ahí San Francisco es fundamental. Es de que su lucha y su existencia está con la existência de toda a Terra, não solamente a nossa existência personal. San Francisco de Assis, perto de sua morte, 2 anos antes, ha escrito um canto, Cântico de las Criaturas, que quizás ustedes lo conozcan, que é um grande canto de vida. Pero lo escrito, não, lo ha escrito justamente quando estava com uma dolor imensa, ya con su cuerpo muy machucado con las marcas de los estigmas. Y en este momento, al tener un sueño de que el reino de Dios ya le pertenecía, levanta y escribe este cántico, que es un gran cántico del horror. Y es un cántico que el Frei Eloy Leclerc lo estudia y entra en su dimensión más profunda. Francisco de Asís es este que hace el camino de reconciliación con la tierra. El reconocer que somos hermanos de la luna, de la agua, de los pájaros, y que solamente tenemos arriba de nosotros un gran Dios, Padre y Madre de todo amor. E que somos uno com os outros significa que não podemos utilizar a los outros seres a nossa disposição, sino que nos interconectamos com eles. El canto de San Francisco empieza: Altíssimo, onipotente e buen Senhor, a ti la honra, la gloria y el honor. Somente a ti pertenece.
y hombre ningún es digno de decir tu nombre. ¿Y por qué lo dice? Hombre ningún es digno de decir tu nombre. Porque cuando tú nomeas al Dios, tú lo haces objeto tuyo. Tú puedes darle sus características. Es altísimo, es grande, pero es bueno, Señor. Él es el creador de todo el creado. Todo lo que vive canta louvor al Dios de la vida. Esta profunda conexión nos hace con la naturaleza, con lo que llamamos naturaleza, pero con todo lo que é criado. E nos sentimos, entonces, responsáveis de estar atentos e postos para salvar o mundo da vida. Estamos responsáveis, ainda que não seamos culpables de lo que se passa. E isso é o tema mais importante. O momento que estamos vivendo, não toda a humanidade danifica o planeta. Não danificamos de maneira igual. Sabemos, por exemplo, que um iate de um grande rico destruye o genera más gas de efecto estufa que una persona acá en Gran Bretaña puede generar en 800 años. Sabemos que es la fuerza del sistema del agronegocio y no la actuación de los indígenas lo que destruye la floresta. Entonces, no es toda la humanidad. Es posible vivir de manera distinta. El tema es cuál es la responsabilidad nos dá afetados, não em el mesmo tempo, pero em um pouco mais, todos os nossos corpos estarão afetados. Como criamos, como generamos esta conexão profunda com os que siguen em la luta. E aí, para nós outros, tem sido de gran importancia esta ideia de la resurreição como insurreição, isso nos remete a la experiencia fundante de María de Magdala. María de Magdala, en la noche escura, ella que había seguido a Jesús, ella una mujer, como sabemos hoy, no una prostituta o algo por el estilo, ella una que había con su diaconía caminado con Jesús desde la Galilea, caminando hasta Jerusalén, en la noche oscura en que su mestre estaba muerto, en la noche de la crucifixión, en la noche en que Dios mismo estaba muerto y todo su proyecto de salvación estaba destruido, aparentemente finalizado, el imperio ya le había impuesto la palabra final con la muerte de Jesús, la muerte del justo, la muerte injusta del justo, la muerte dolorosa del justo. María de Magdala, en esta noche oscura, decide, como hacen hoy las madres que buscan los cuerpos de sus hijos. María de Magdala decide, contra sus hermanos, salir en la primera hora de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, para recolher el cuerpo de su maestro. No para defender a Jesús, que ya estaba muerto, pero para defender la dignidad de su vida, que estaba impregnada en su cuerpo muerto. Pero María de Magdala não sale sola, va con otras mujeres. Y diferente del relato que nos cuenta que Juan y Pedro seguiram cuando ha venido el anuncio disputando ver quién llegaba primero a la tumba de Jesús, María de Magdala, María y las otras mujeres salen juntas, salen en la noche oscura, salen miedo, porque el peligro estaba ahí. Entonces, tener miedo no es lo que nos impide de caminar. Reconocer el peligro es absolutamente fundamental para saber cuál es la mejor acción en cada momento. Reconocer la peligrosidad del sistema que enfrentamos es fundamental. Darle nombre a ese sistema es fundamental. Pero no impedir que, no permitir que el miedo nos empiece de dar el camino que hace el enfrentamiento. Eso lo ha hecho María de Magdala con las otras Marías. Y han caminado también
con miedo y en desacuerdo a sus propios compañeros, salieron en silencio a- al lugar de vencer el miedo. Esta que es la única fuerza capaz de vencer el miedo, que es la fuerza del amor. Han tenido la gran noticia, la noticia que le ha dado este Jesús en forma de este Jesús en forma de jardinero. Le ha dado la noticia de que estaba vivo y seguía con ellas, y seguía entre ellos. Miren, esta noticia que es una noticia contra toda la aparente realidad, se hizo verdad y se hace verdad para nosotros hoy. Nos permite hoy estar acá, en este sábado, día de San Francisco, celebrando la vida y celebrando la fuerza de la resistencia de los pequeños. Al comienzo eran pequeños, eran muy pocos incluso en la comunidad de los judíos. Y todo que tenían era el testimonio. Ustedes se acordaron que los que estaban en el camino de Maús habían dicho, no, algunas mujeres de nuestro grupo han dicho, pero imagínate, tonterías de mujeres. Y Jesús ha volvido a aparecer a sus amigos, todos pequeños, todos insignificantes frente al Imperio Romano, todos insignificantes frente al Templo de Jerusalén, todos pequeños. Y esta fuerza de la verdad vivida, de la fuerza de la resurrección en la historia, ha sido lo que ha permitido que el cristianismo nos mantuviera unidos hoy. Es esta fuerza que no puede ser colonizada por la institucionalidad, es esta fuerza que no puede ser destruida, ainda que algunos hagan guerra en nombre de Jesús. Es esa fuerza que nos mueve, que nos hace fuertes en nuestra fragilidad. Pero al reconocer nuestra fragilidad, tenemos que caminar juntos. Al reconocer que solitos y aislados nadie será capaz, tenemos que caminar en comunión. Y hacer comunión hoy, caminar en rede, caminar en conjunto, hoy es quizás uno de los actos más revolucionarios que se puede hacer. Es uno de los actos más fuertes de resistencia espiritual y política al mismo tiempo. Y es espiritual y político, acto de la encarnación, el acto del amor a todo el criado, el acto de amor a la vida vivida en comunión y en comunidad. Es porque Jesús mismo ha abierto este camino y es porque María y otras mujeres han sido testemunhas de esto que hoy nosotros podemos seguir y podemos aportar una iglesia que no es solamente hace que la institución sea el espíritu que puede ser en la red de iglesias de minería no es sencillo. El camino que propomos en la red de iglesias de minería no es fácil de seguir, pero este es el camino de la vida. Frente a la muerte, frente a la desesperanza, frente a la destrucción, la convicción de que Jesús mismo está presente con nosotros, está presente en cada acto que resistimos a la fuerza del amor, a cada vez que resistimos, que confiamos unos en los otros y caminamos juntos en la noche oscura. En este momento es más importante caminar juntos que tener razón. Es más importante estarmos juntos y seguir un camino que tener que tu idea sea la más importante. En este momento, estar aislados es seguir exactamente lo que quiere el sistema de mundo. En este momento, estar caminando en red es estar siendo el camino de marido de Magdalena. Nosotros en el Sínodo de la Amazonía intentamos mucho y logramos tener una palabra en el documento final
de esta Iglesia Madalena. Esta Iglesia Madalena que es junto con la Iglesia Samaritana, la iglesia que nos mueve y nos conmueve. Esta iglesia que afirma que la resurrección es una obra de hombres y mujeres pequeños actuando con fuerza, con convicción y con el poder del amor. A isso estamos invitados todos os dias. A isso estamos invitados hoje também. E seremos mais fuertes mientras caminemos juntos com vocês. Paz e bem. Gracias. ¿Me escuchas, Moema? Sí. Sim, escuto. Toma agua tranquilamente. Realmente inspirador lo que nos has contado. El trabajo en red es revolucionario, nos dices, y, y esa es la... porque este sistema individualista lo que quiere es que estemos cada uno encerrado en su problemática, resolviendo sus propias dificultades. Vamos a abrir ahora un turno aquí a las personas presentes y también si alguien de los que están conectados quiere participar, porque claro, todo este discurso desde la situación dramática de la creación que nos planteaba Moema, ¿qué nos dice hoy a esta familia que estamos aquí congregados, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a nuestra realidad de redes? Esa sería la pregunta que lanzamos. Entonces, yo la dejo aquí. Aquí está el micrófono. ¿Quién lo quiere coger para esta pregunta? ¿Cómo aterrizamos esto que Moema nos ha planteado a nuestra realidad? Empecemos por lo poco, tal vez, seguro. Pues yo supongo, para seguir un poco en la dinámica esa de los mensajes esperanzadores, y lo supongo, solo, que lo estamos haciendo. O sea, que de alguna manera esto de salir, o sea, esto de ver aquí este corrillo de gente que cada uno representa pues una identidad muy afianzada y de la que cada cual se sentirá muy orgulloso y orgullosa, ¿no? Pues ese esfuerzo por salir de ahí y por empezar de nuevo en el camino de construir redes frente a los retos comunes, sabedores de que no somos capaces desde nuestro confort de dar respuesta a los retos comunes, pues es lo que estamos intentando hacer exactamente, ¿no? Entonces yo creo que es afianzar ese camino, ¿no? O sea, convencernos de que es el único camino como nos has dicho de forma muy esclarecedora, ¿no? Ah, bueno, yo soy Paloma del CIS. Y del grupo de feminismos. Y el- Más aportes por aquí de la Asamblea. Tenemos un aporte desde la... Jaime. Hola, muy buenas. Bueno, oye, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí. Qué decente, qué maravilla. Nada, decirte, Moema, que me ha resonado muchísimo en todo lo que nos has contado. Y yo quería subrayar esa idea de que el sistema, de que este sistema de muerte
que lo que tiende es a dividirnos, a separarnos. En la cuestión de la espiritualidad, también en lo espiritual, vivimos un momento en el que parece que todas las fuerzas tienden a fragmentar y a separar la espiritualidad de la persona, de la espiritualidad con el otro, de la fraternidad, de la espiritualidad con la tierra, de la espiritualidad con la comunidad. Y me parece el ser capaces de entender esto como, o sea, de entender el todo, bueno, como y Jaime, se te pierde la voz. está. Creo Yo iba por ahí. bien, yo escucho bien. Puedes seguir. Sí, decía que en un contexto en el que nuestros carismas pues parece que se nos van desmoronando o que la realidad de nuestras congregaciones se está fragmentando y que tendemos a quedarnos encerrados guardando nuestra casita. Qué importante cómo me resonaba ese, es más importante estar juntas que, que tener razón o que salvar nuestra propia casa. Y me parece tremendamente revelador. Yo hablo desde el mundo de la escuela, en el que estamos pegándonos porque no hay niños, en el que estamos pegándonos porque estamos todas luchando por tener los mismos niños y que nos los quitamos unas a otras, hablando en el barro puro de nuestros colegios, ¿no? Y que tan importante ha sido como inspiración para nuestra presencia en el mundo y nuestro papel y nuestra misión. Pues sí, me parece súper revelador. Estaba pensando cómo podría hacer para que todos mis profes escuchasen esto que nos estás contando. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Más palabras. Se está grabando. Alba de Salesianos. Pues bueno, muchas ideas que nos compartías y resonaban que me parecen increíbles, pero escuchándonos ahora se me venía una cosa a la cabeza de el testimonio de las mujeres en la resurrección, que es un testimonio muy pequeño, ¿no? Nos decías, inicios pequeños, pocos, pero reveladores, y nos has puesto muchos ejemplos muy tangibles, muy de tocar tierra o de escuchar al cuerpo, como empezábamos, ¿no? De escuchar nuestro cuerpo, escuchar la creación, las mujeres que iban a por sus hijos, o las mujeres yendo a por pues contracorriente, o a lo mejor, o dejando salir su sentimiento, ¿no? De dignidad del cuerpo de Cristo. Pues ahí la importancia de la escucha, escuchar los cuerpos, escuchar las comunidades, ¿no? Pues cómo escuchar en nuestros proyectos de desarrollo a veces, cómo escuchar pues, a gente que está viviendo y situándose, ¿no? En las minerías, nos decías, pues tantos testimonios pequeños, pero que son los que construyen y enraizan desde lo profundo, ahí hilando con todo nuestro inicio, el escuchar, el dejar el latir, ¿no? De la gente, pues que haga eco y sea el que nos conduzca, ¿no? Que no nos conduzcan a lo mejor pues los formatos, las prisas, las rúbricas, ¿no? Que sea el escucharnos y el escuchar a los pueblos lo que nos ayude a construir, no sé, me ha renacido, ¿no? Al escucharnos. Gracias, muchas gracias. Más palabras. Lo voy pasando luego, ¿eh? A quien le toque, sigue. Bueno, al hilo de lo que decía Alba, yo también pensaba, ¿no? En esa fuerza de las mujeres que salieron de noche a pesar de todo y en contra de tantos, y siendo mujeres y siendo de noche, ¿no? Lo que podía ser culturalmente, pero si lo trasladamos ahora, pues cuántos retos tenemos, ¿no? En ese sentido. Y fue como la urgencia y la necesidad de encontrar a ese hijo o a ese alguien a quien tenían que devolver o rescatar su dignidad. Y luego la convicción del corazón, ¿no? Yo creo que son como dos puntales en la vida que son los que nos hacen movilizarnos, los que nos hacen creer que el vivir en comunión y el vivir en red
fortalece es lo que nos mueve por dentro, ¿no? Esa necesidad y urgencia de lo que tengo por delante, lo que quiero conseguir y la necesidad de llegar a eso, que eso se necesita convicción, y luego la fuerza del corazón, ¿no? Cuando decías, pues es la resistencia de los pequeños, ¿no? Que en definitiva esa resistencia es el amor. Y creo que desde ahí se puede conseguir avanzar juntos hacia esa misión que, que tenemos en común, ¿no? Y que es solo una, estemos donde estemos. Qué necesidad de unirnos y de creernos que en red llegamos a más y tiene más sentido, y no implica que perdamos identidad, sino que incluso nuestra identidad en red se fortalece. Y creo que esto nos lo tenemos que creer, porque el reino no es nuestro, el reino es de todos. Gracias, Silvia. ¿Más palabras por aquí? Inma, de Proclade, Bética. Muchas gracias. Me ha resonado muchísimo una frase que has dicho: la fuerza no puede ser destruida por la institucionalidad. Y es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Y muchas veces los frenos que suponen las marcas, las identidades, y en ese sentido me gustaría preguntarte si el tema de la sinodalidad, que yo creo que en las iglesias latinoamericanas se lo han tomado en serio, en las europeas no, puede contribuir a que realmente salgamos como María de Magdala y las mujeres eh, a resistir, ¿no? Y a mostrarnos en contra, ¿no? De este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Que muchas veces la fuerza de abajo, ¿no? Y no las trabas, ¿no? Que ponen las instituciones, las que empujan a eso, ¿no? Me ha gustado también el tema de los peligros. Somos muy conscientes de los peligros, pero no nos puede paralizar el miedo. Creo que nuestras iglesias están paralizadas por el miedo. Nuestras congregaciones están paralizadas por el miedo. Y creo que en eso hay que seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias, porque me ha encantado. Así que, Moema, la pregunta que te lanzaba Inma sobre la sinodalidad, esa vivencia desde América, y luego tenemos otra palabra, pero responde como puedas a esta pregunta de la sinodalidad. Sí, no, gracias por las reflexiones y por el compartir. Muy de acuerdo, ¿no? Con lo que estamos todos viviendo, todos, nosotros también, ¿no? Una cosita que me parece importante es que en estos tiempos, en general se dice, no, estamos viviendo un tiempo de polarización, ¿no? Y es verdad, pero hay una cosa. Desde que ha habido imperio, ha habido polos y ha habido polaridad. Jesús no ha sido muerto porque se adaptaba y no hacía enfrentamento. Jesús, como dice en general Frei Beto, no se murió atropelado por un camelo en una esquina de Jerusalén. Jesús tomó posición frente a la injusticia. Entonces, frente a la injusticia, que tú te pongas y luches por justicia, no puede ser confundido con incrementar la polaridad. La polaridad es algo que es fomentado hoy, como decía el compañero que habló antes, ¿no? Esta polarización espiritual como si fuera o una cosa o la otra, como si no pudiésemos conectar y combinar y hacerlo dialogar y hacerlo diálogo. Y justamente yo comparto con Ima que la sinodalidad es esta experiencia o esta esperanza que viene del Espíritu, que viene de lo que decía Paulo, ¿no? En el día de Santa Teresinha del Menino Jesús, ¿no? Qué lindo su testimonio, ¿no? Ella decía, yo quería ser
intentaba ser uno y otro y no podía ser uno y otro. Al final descubrí que el carisma del amor es lo que que eso sea la iglesia. Entonces, cuando tú piensas en la iglesia mística, cuando tú piensas en la iglesia como sentido místico, no solamente en la institución, en su experiencia histórica y lo que es su impulso crístico, la iglesia desde un comienzo es diversidad. La iglesia desde un comienzo es combinación del diverso. Es esto que la hace tan potente, es esto que la hace tan innovadora. Es esto que hace con que el cristianismo sea una religión distinta de muchas otras religiones ya tan instituidas en que poco lugar había para la diversidad, ¿no? El llamado inicial ha sido este llamado a una iglesia como eclesia, como espacio común que se hace a partir del diverso. Y que cada carisma, que cada característica, que cada persona tiene el suyo irrepetible para sumar al todo, ¿no? Porque si tú piensas, cada uno de nosotros es algo tan pequeño como una gotícula de agua en un océano inmenso, pero todo que tenemos para hacer es esta vida donde somos. Y además, cada uno de nosotros es absolutamente irrepetible, que somos lo mejor que podemos ser, siendo lo que somos siempre en comunión y en comunidad, porque no es por la individualidad que nos definimos, sino es por el reconocernos mutuamente. Los humanos, seres que somos, necesitamos del reconocimiento. Alguien tiene que decirte tu nombre para que tú sepas tu nombre. Alguien tiene que reconocerte como humano para que tú puedas formar una familia humana. Y esta necesidad umbilical de estarmos juntos, la iglesia cristiana del comienzo nos inspira. Entonces, la sinodalidad es una especie de busca al profundo de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo mejor que podemos ofertar. Una iglesia sinodal es una iglesia que camina en comunidad. Y cuando tú no tienes miedo de perder tu identidad, como alguien comentó, tú eres mucho más generoso en actuar colectivamente. Solamente cuando estamos con nuestras identidades fragilizadas, tenemos tanto miedo de perderlas que tenemos que defenderla más que la vida. Cuando estamos con nuestra identidad, con lo que somos, plenamente asentados en la experiencia espiritual de Jesús que nos llama y nos ama a cada uno de nosotros con lo que somos de mejor y lo que somos de difíciles, de lo que somos de confusos y de lo que estamos tratando de mejorar, cuando tenemos esta experiencia de amor profundo de Jesús, essa experiência que Francisco ha tenido quando cantou el Cántico de las Criaturas, esta confianza del amor nos hace mucho más generosos para caminarmos juntos. Entonces, la iglesia sinodal es de una cierta manera la recuperación misma del espíritu místico más profundo del ser eclesia, del ser seguidores de Jesús que caminamos con su bendición. Muchas gracias, Moema. Yo quería que nos situaras un poquito más en esas comunidades que has hablado, que son ejemplo de resistencia y frente al extractivismo y de sinodalidad en América Latina, ¿no? Lo que lleváis desde Iglesias y Minería, que nos dieras unas pistas de cómo esas comunidades, eso que has hablado, por ejemplo, de las comunidades indígenas, que son las verdaderas custodias de la floresta, ¿no? de la selva amazónica, o esas madres que buscan en México los huesos de sus hijos, que desde vuestra experiencia, ¿qué pistas nos pueden situar a nosotros como grupo de iglesia también que busca caminar juntos, que busca un objetivo de
de sinodalidad y de interacción que busca redes que llamamos aquí de alta intensidad, ¿no? No solo una superficialidad, sino en profundidad. ¿Qué pistas nos puedes dar de esa experiencia que tenéis desde allá que nos puedan servir a nosotros? Gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Yo compartiría un poco de lo que Carlos Mendonça Álvares, este teólogo a quien se referencia, ha comentado con nosotros, ¿no? Sobre estas experiencias y también de lo que él está haciendo como reflexión a partir de esta experiencia. Yo pienso que el tema uno es justamente este reconocimiento de la dolor, ¿no? Reconocer que vivemos tiempos muy difíciles es absolutamente fundamental. Tiempos peligrosos y tiempos trágicos. Este reconocimiento, ese nombrarlo, nos hace como que asentar en un terreno común. Entonces, la primera actitud es esta de seguir estudiando lo que pasa en el mundo, seguir tratando de conocer en profundidad lo que pasa en el mundo, tratando de comprender cómo funciona el sistema y tratando de comprender cómo hace con que queiramos isolarnos, estemos peleando unos contra los otros. Entonces, ese es un elemento fundamental. Seguir profundizando la comprensión sistémica de lo que pasa en el mundo y cómo nos afecta individualmente, porque justamente el sistema, como han dicho, no trata de aislarnos. Entonces, uno es comprender cómo funciona. Si tú no sabes cómo funciona lo que te domina, será mucho más difícil resistir, ¿no? Y hoy vemos como que esta propuesta de una positividad tóxica, ¿no? Tú tienes que estar siempre bien. No, tienes que reconocer la dificultad de lo que estamos viviendo. Ese es el paso uno, a nosotros nos parece. El paso dos, que es fundamental, es conocer a otros que también resisten, a otros que hacen cosas semejantes a ustedes. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la comunidad de Lompopué, en una región de Argentina, de la Patagonia Argentina, una comunidad que resistió al avance de la minería, que tenemos una parroquia ahí católica, y lo que han hecho ellos es, cuando llegó la minería, salir a toda la comunidad tratando de mirar quién también estaba resistiendo desde otros puntos de vista. Y ahí fueron como que haciendo una especie de cartografía de las resistencias. Este es un elemento que para nosotros es sumamente importante. Hacer una cartografía de las resistencias y hacer en esta cartografía un reconocimiento de a partir de qué bases tú resistes y cómo resistes. Ahora mismo en Iquitos, Ecuador, se celebró la cumbre del agua, la cumbre del agua organizada a partir de la diócesis de Iquitos, pero abrindo, invitando a todas as comunidades indígenas a que vieram, Cardenal Cherny, a la estrutura da igreja, pero a todas as comunidades com suas diferentes cosmopercepções. Então, passo 2, reconocer a los que están en lo mismo y en este paso 2, tratar de conocer y reconocer su cosmopercepción, cómo actúan y a partir de qué principios actúan. Para paso 3, empezar con lo pequeño, empezar con lo que está a nuestro alcance, pero no parar de hacerlo. Empezar com o que podemos fazer hoje, sabendo e mirando o que devemos fazer depois. E então, esta combinação de lo que está mais cercano com lo que está mais distante. Vocês, por exemplo, em redes, han actuado muito com grande força frente ao tratado vinculante, não? Que é sumamente, pero son cosas que la externalidad afecta de formas que no siempre tenemos control. Entonces, ahí hay que actuar juntos, hay que actuar con diferentes perspectivas y hay que hacer todo lo que sea posible en el pequeño para de ahí crecer paso a paso y hacer siempre estas conexiones entre lo que es la política pública y lo que es la iniciativa que tú puedes tener con tus propias fuerzas, ¿no?
la iniciativa que necesita de algo mayor. Y ahí, a partir de ahí, se juntan y se crean momentos para este proceso de fuerzas. Entonces, yo diría estos tres elementos para comenzar, ¿no? Reconocer y nomear las dificultades y conocerlas, saber cómo funcionan. Dos, reconocer, cartografar los que están con nosotros, los que están con nosotros de diferentes maneras, identificar las diferentes perspectivas. Tres, iniciar con cosas que sean factibles a nuestro nivel y de ahí ir ampliando paso a paso. Nos quedaría tiempo para una cuestión, alguna pregunta más desde la sala. Todo lo que se nos va removiendo en este diálogo, o alguien de los que está también online, aprovechemos. Se me ha ¿Cómo? Soy María Dolores de las Hermanas de la Consolación. Se me ha removido mucho, agradezco esta reflexión que estamos teniendo. Mucho movimiento interno, pero digo, solamente simplifico. Claro, las mujeres de México se unieron porque tenían un dolor profundo. Nosotros aquí vivimos en una sociedad de bienestar. Tenemos agua potable todos los días, la podemos malgastar. Tiene que venir una dana para darnos cuenta del cambio climático. No nos acordamos que en Filipinas, en otras partes del mundo, esto está ocurriendo desde hace muchos años. Entre lo que se me ha removido cuando decíais ahora la necesidad de reflexionar lo que pasa en el mundo para sentir lo propio, quizás sería una de las tareas que podríamos hacer aquí en este mundo nuestro, porque si hemos de esperar a tener un dolor profundo para unirnos, pues vivimos en una sociedad de confort, no nos falta nada. Entonces, no sé, apunto que quizá como habéis hecho la pregunta, ¿qué hacer desde redes? No dejar de ayudarnos a profundizar para que el dolor del mundo sea nuestro dolor y para que nos abramos más, si sirve. Y gracias por la reflexión que nos has compartido. Sin duda inspirador lo que acabamos de escuchar también, ¿no? Hacer nuestro el dolor del mundo. Bueno, vamos a continuar esta mañana de escucha, que precisamente ahora pasaremos a un tiempo de escuchar sobre retos que nuestra red está afrontando. Con este último eco que nos decía la hermana de cómo traer ese dolor del mundo, Moema, te damos una última palabra para, bueno, despedirte, pero también seguro apuntar a lo mejor algo que te haya producido esta última intervención. Sí, y gracias por esta intervención tan linda. Pero sabes, una cosa que siempre me llama la atención, estando acá en la sociedad de confort, es cómo es importante que hagamos este esfuerzo de desalienación, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de toda la cadena que es necesaria para mantener el confort de esta sociedad, ¿no? En general, estamos viviendo y consumiendo sin hacernos cargos y sin pensar de dónde vienen las cosas que nos hacen, que garantizan nuestro confort. ¿Cómo llegan a nosotros, no? ¿Cómo llega a nosotros un celular como este, que muchas veces en sus materiales, en sus minerales, trae sangre de niños, ¿no? Para que la materia, para que la mercancía pueda estar vendida y comprada con mucha facilidad, precisa de una cierta, de un cierto fetiche, de un cierto camuflamento de todo el dolor que está por trás de ello. Entonces, yo muy de acuerdo contigo, hermana, pienso que dolor del mundo, pero si lo aproximamos, tú verás que es tu dolor también, porque para garantizar lo que comemos en Europa,
para garantizar lo que vestimos en Europa, para garantizar las energías que se generan acá. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los materiales que consumimos? Cómo son construidos? ¿Cómo son transportados? ¿Cuánto cuesta al planeta el transporte de un aguacate de México a la mesa de Madrid? ¿Cuánto custa para el planeta, ¿no? La forma de alimentación que tenemos o la vestimenta que tenemos o los materiales que utilizamos. Entonces, a mí me parece que tú tienes toda la razón, es hacer este esfuerzo de aproximación. Me acuerdo que Gandhi, Mahatma Gandhi, sempre dizia: eu quero saber tudo o que custa, o que uso. Quero saber quem tece la camisa que hago, de onde ha venido el linho que hace el tecido e como se construiu. E quero tener gratitud por las manos que cozinam, por las manos que costuram, cada coisa que me hace poder vivir. Entonces, en su sociedad era posible, ¿no? Criar y tener a su alrededor la fuente de su alimentación, la fuente de su agua, la fuente de su energía. En nuestra sociedad eso no es más posible, pero no perder el link, no perder la conexión nos hará tener un mundo en común, porque la fuerza y para que el extractivismo siga en América Latina está en el consumo de los países ricos. Entonces, de hecho, estamos todos conectados. Que el Dios de la vida nos conecte también en nuestra indignación, en la fuerza de nuestra acción, sabiendo que el poco que podamos hacer, que lo hacemos juntos, lo hacemos mucho mejor. Paz y bien. Que tengan una linda continuidad de día y que San Francisco de Asís, en su generosidad, les inspire y fortalezca en este día. Gracias. Gracias sinceras, nos has enriquecido mucho. Se ha perdido la conexión. Gracias, Moema, nos has enriquecido mucho. Siente que, aunque no nos veas todas las caras de las personas que estamos aquí, siente que en tus trabajos de todas esas luchas os acompañamos, tantas organizaciones, tantas congregaciones que queremos estar conectadas y contar con nosotros, con nosotras, para ser altavoz para lo que necesitéis. Y si Dios quiere, en lo personal, nos encontraremos en Belén do Pará en noviembre. Eu vou estar lá. ¡Qué maravilla! Nos veremos en Belén. Obrigado. ¡Qué bueno! Gracias. Buena jornada. Bueno, pues con esta intensidad y tengo recogiendo los testigos, hemos estado ahí, que está captando el agua. Te pido mucho en este rato, nos hemos escuchado lo que va suscitando en el corazón. No sé si alguien más, ahora que estamos solas, ¿queréis algún otro hecho, alguna resonancia? O pasamos al café donde seguimos conversando. Os animo sin duda a conversar con una persona a la que no conozco. De eso se trata y es como una nueva amistad, un nuevo contacto. Entonces, bueno, recordamos, el baño está, bueno, el call aquí está el café, que Iván ya se ha ido a preparar el café, a traerlo, y el baño está justo bajando la escalerita. Y luego volvemos aquí, ya Alba nos va a preparar para la siguiente parte. Entonces, 25 minutos, eso es a menos cuarto, ¿no?
y a ver si es posible, así que vamos aquí al café. Gracias.